Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos para bendecir. Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, Señor, sobre todo nombre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que en esta mañana tú puedas darnos de ti, de tu Espíritu, revelación y entendimiento, Señor. Entendimiento en el mundo espiritual, Señor, entendimiento de los misterios, Señor, que tú quieres revelar a tu Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, nos presentamos delante de ti, Padre, para que seas tú perfeccionando tu obra, Señor, para que seas tú limpiándonos y llevándonos a que demos más frutos, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tomes control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, y que seas tú, Señor, restaurando cada día, Señor, nuestras vidas, que seas tú restaurándonos, limpiándonos, sanándonos, todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quería conversar con ustedes y hacerle unas preguntas antes de comenzar. ¿Qué fue lo que Cristo nos regaló en la cruz? La vida eterna. Salvación y vida eterna. Gracias. Salvación y vida Gracias, somos eterna. salvos. ¿Qué más? Por su gracia somos salvos. Salvación y vida eterna. ¿Qué más? Reconciliación con el Padre. Salvación y vida eterna. Restauración, libertad. Nos hizo sanos, Y libres. ¿sí? Y nos reconcilió con el Padre. Nos dio sanidad, nos dio libertad y nos dio algo también muy importante, la paz. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, desde la cruz, nos regala paz, sanidad y salvación. Pero la pregunta es esta: ¿tenemos todos paz? Amén. ¿Tenemos todos sanidad? Amén. ¿Somos todos salvos? Amén. ¿Sí? Vamos un momento a Colosenses 3, del 5 al 8. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 3. Del 5 al 8. Vale. 5 al 8. ¿Sí? Bien, dice la palabra del Señor. Título descriptivo: la vida antigua y la nueva. Amén. Amén. Gloria al Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta carta pues fue escrita a pueblo cristiano, igual que nosotros hoy en día. Y pues los cristianos de la época, el apóstol Pablo les exhortaba y les decía que buscaran las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas de Cristo, y que ya no, que se pudiesen apartar de las cosas terrenales. ¿Sí? Romanos 7, 22 al 23, leo, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que era la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A veces nosotros en nuestra vida nos vemos que somos recurrentes en alguna falla, en algún pecado, en alguna obra de la carne, y muchas veces, por no decirles que siempre, se puede significar que estamos en un cautiverio. O somos víctimas de una cautividad en un área de nuestras vidas. Pero el Señor
pues como dijo ahorita mi hermana, dijo que el Señor inclina su oído al clamor de sus hijos. El clamor nos hace libres de esa cautividad. Algunas veces, pues somos esclavos de la ira, ¿sí? Hay personas que no saben dominar la ira, que no saben controlar la ira, y cantamos somos libres, chévere, lo estamos declarando, pero nuestro espíritu, nuestra alma de verdad, somos libres en Cristo. Fuimos traspasados totalmente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, aparte de eso, hay personas que somos esclavos del temor. Todo nos da miedo, no emprendemos nada, no comenzamos nada porque nos da miedo. De la mentira, hay personas que todavía, pues en Cristo, y quizás no aquí, pero personas de 20 años conociendo a Cristo y todavía son esclavos de la mentira, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la lascivia, de la avaricia. Tengo, pero quiero más. Y tengo todo en Cristo. En Cristo no me falta nada, pero siempre quiero más. Podemos ser también esclavos o cautivos por la fornicación, por la pornografía, de la aceptación incluso por parte de los demás. Pues no hacemos nada, no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer porque estamos pensando que va a decir la otra persona. Y pasan años, años y años y no terminamos de ser libres. Podemos ser también esclavos de pasiones sexuales, de maldicencia, de enfermedades hereditarias, enfermedades que vemos, no, es que yo tengo esto porque mi abuelito tenía diabetes, mi papá tenía diabetes, yo tengo diabetes, mi hijo ya le estoy comprando la medicina porque seguro va a tener diabetes. ¿Sí? Y esos son regiones de cautividad a donde el enemigo nos ha mantenido. Pero por desconocimiento nos salimos. ¿Sí? No basta con venir aquí el domingo a cantar, a escuchar una predicación y ya me fui a mi casa. No, porque en el futuro, como dice la palabra, cuando venga la persecución contra la iglesia y no nos podamos ni siquiera reunir aquí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para llegar espiritualmente fortalecidos el domingo si nos quitan el servicio del miércoles? No podemos desmayar. O sea, tenemos que mantenernos. Nosotros no dependemos de lo que se da aquí un domingo. Nosotros, nuestro sustento, la fuente es Cristo. Y no podemos depender. Imagínense que aquí, pues, yo digo ahorita, nos vamos a la casa, terminó la predicación, no podemos sentirnos vacíos. O sea, esto más bien tiene que alimentarme, que nutrirme de lo que yo traigo de mi casa, de pasar tiempo en la presencia de Dios. Y como les comentaba, pues son áreas de nuestra vida que no han sido entregadas a Cristo. Cristo es la luz. Cristo puede entrar a la sala, pero si yo no le abro la puerta de la oficina, la puerta del baño, Él no pasa. Y pues tenemos que reconocer e identificar que hay áreas de nuestra vida a donde Cristo no le hemos dado el acceso. Cada uno sabe, yo sé cuáles son las mías. Y el Señor ha tratado, por eso como ha tratado conmigo, pues en algunas, no todas, ahora es que me falta, el Señor pues se ha placido traernos esto esta mañana. Y cuando la luz del Señor penetra realmente en nosotros, toda tiniebla se disipa. Aquí pues digamos, hay oscuridad hasta que prendemos la luz. O sea, yo no voy a pelear contra la oscuridad, oscuridad, te reprendo, vete. No, yo dejo que entre la luz y la oscuridad se disipa. Nuestra alma muchas veces, nuestras emociones, son como digamos esa presa fácil para el enemigo. ¿Sí? Nos cautiva emocionalmente. Y hay áreas que son dominadas por Satanás en las emociones de los creyentes. ¿Sí? No es posible que yo 24 horas, 365 días al año esté deprimido, o esté triste, o esté angustiado. Si no sé lo que va a pasar. Si no lo puedes solucionar, ¿por qué te angustia? Si pudieras, ok, chévere. Y sin embargo, sí puedes. Pero si no puedes, ¿por qué te angustia? Y pues hay varias cosas. Yo anotaba por aquí. Hay mucha gente y le doy ejemplos de cómo se manifiesta, ¿no? Cuando la persona es esclavo de la ira. Cuando le pasa algo
Y en vez de quedarse callado, como dice la palabra, como cordero llevado al matadero, se cayó la boca. No dijo nada. O como dice Pablo, ¿por qué no soportan el agravio que le hace el otro hermano? Entonces nos salimos, nos defendemos y le decimos más al otro. Eso es un reflejo de que en nosotros hay ira. Y la frase clásica es: yo soy cristiano, pero no soy bobo. Hay ira dentro de la persona. Si vemos que hay una persona con falta de confianza, o si vemos en nosotros falta de confianza en Cristo, hay temor. Estamos siendo esclavos del temor. El Señor, todas las veces que se aparecía a los discípulos, no teman. Y obviamente se asustaban. ¿Es un fantasma? No teman. No teman. Y lo que decía el Señor todo el tiempo: no teman. Muchas veces nos damos cuenta que somos esclavos de la amargura porque todos tienen la culpa de lo que me pasa. Todo el mundo. Es impresionante. Tiene la culpa si habla, si no habla. Tiene la culpa si dice, si no dice. Tiene la culpa porque él abrió la puerta de la iglesia. Tiene la culpa porque no abrió la puerta. Es impresionante. Y claramente es un corazón que vive en amargura. Pero imagínense, yo no voy a llegar: ¿cómo está, hermanito? Está en amargura. No, o sea, es la palabra la que nos expone y la que revela nuestra condición. Y pues en cuanto al tema de la cautividad, es el tema principal de hoy, lo que es la cautividad. Tengo por aquí definiciones de la cautividad. Una persona cautiva, una persona que está en cautividad, es esclavo, es prisionero, está preso, está encarcelado, e incluso dice exiliado fuera de su tierra. Se supone que nosotros vivimos en Cristo. Y si alguna parte de nosotros está en cautividad, es porque esa parte está exiliada. Está cautivo por parte del enemigo, por puertas que hayamos abierto, puertas de pecado. ¿Sí? Vamos un momento a Juan 8, o si quieren yo se lo leo para que no estén buscando. Juan 8, 31 al 36. Les leo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Exactamente. Ellos le respondieron: somos linaje de Abraham. Estaban confiados en su descendencia. Y dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Es decir, que si nosotros somos hijos, debemos entender que ya Cristo pagó el rescate. Supongamos que Rafael va al restaurante de mi hermana y me paga 3 almuerzos. Rafael ya pagó. Ahora me corresponde a mí ir y comerme 4 o 5, ¿no? Sí. Eso me corresponde a mí. O sea, que Rafael no va a ir y de paso me va a buscar el almuerzo y me lo va a traer. Así hace Cristo con la libertad que nos dio. Él nos hace libres, pero salgan. ¿Cómo pasó en Egipto? El Señor le dijo: mira, ya con esta última plaga, celebren la Pascua, van a ser libres. Pero marchen. Y el pueblo tuvo que marchar. Imagínense que el pueblo se quedara: no, Señor, saca de Egipto a todos los egipcios. O sea, no es lógico. Somos nosotros que tenemos que de verdad aferrarnos y comenzar a vivir, a buscar vivir la plenitud que Cristo nos regaló. Dice que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Gálatas 4, 1 del 4 al 7 también les leo. Gálatas 4, 1 del 4 al 7. Perdón, Gálatas 4, 1, verso 4 al 7.
Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí está hablándonos acerca del creyente cuando es inmaduro en las cosas de Dios. ¿Sí? Cuando todo es un juego, cuando vengo a la iglesia porque es domingo y ya. Y hay una indiferencia total hacia el Padre. Dice que nada es diferente del esclavo, o sea, puede ser esclavo en cualquier cosa y no lo sabe. Aunque es Señor de todo, dice la palabra. Y el verso del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a ustedes y a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces vemos que nuestra identidad de hijos siempre se opone a la esclavitud. ¿Cómo podemos nosotros salir de esclavitud? Entendiendo no solamente el conocimiento de palabras, sino abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que se nos revele qué es un hijo de Dios. ¿Qué somos cuando decimos que somos hijos? El cristiano, pues como le dije, que aún no ha madurado la fe, en nada se diferencia del esclavo. Piensa como esclavo, actúa como esclavo, todo es pecado. Yo no me contamino con el mundo. O sea, si la sal no llega, ¿cómo preserva? Si la luz no se acerca, ¿cómo ilumina? La palabra dice que Jesús se sentaba a comer con pecadores y con recaudadores de impuestos. Y entonces nosotros a veces, no, yo no me siento con él, pecador. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo nada. Pasará otra generación que sí haga lo que tenemos que hacer. Y el Señor pues esperará que se levante algún día una generación. Pero yo quisiera que fuese esta. Nosotros queremos que sea esta la generación que de verdad le dé al Padre lo que Él anhela, lo que a Él le pertenece, de nuestras vidas. El hijo que aún vive en esclavitud por ignorancia. Porque aquí está la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos va a enseñar todo lo que está escrito. Si no hemos entregado todas nuestras áreas, o todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo, pues vamos a seguir en cautividad y en esclavitud. El Señor es la verdad y Él nos rescató ya. Ya Él pagó por nosotros. Pues, y la identidad del Hijo de nosotros es la que nos lleva a ser libres. Cuando nosotros aprendemos y diferenciamos entre un esclavo y un libre, entre lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo, entre lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada, es cuando nosotros comenzamos a ser libres. Lucas 4, del 17 al 19, habla acerca de lo que Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas. Ya sabemos pues que hay áreas que podemos estar cautivos sin saberlo. ¿Sí? Y es una de las estrategias del enemigo. ¿Sí? Antes de leer Lucas, pues el enemigo constantemente trata de oprimir a la persona. Trata de que como estás en esclavitud, seas recurrente en un pecado, en una falta, y entonces te acusa, hasta que te apartas del Señor. Hasta que dices, no, es que yo no soy digno, aquí nadie es digno. Vamos a sacarnos eso de la cabeza. Aquí nadie es digno de ser hijo de Dios. Y menos yo de estar aquí llevando la palabra. Pero el Señor en su gracia y su misericordia, Él simplemente nos tomó de lo más inmundo y nos levantó. Así es. Entonces no te creas que eres más pecador. Yo aquí puedo decir, yo soy más pecador que todo. ¿Y qué pasa? El Señor está tratando constantemente, día a día con nosotros. Entonces no nos creamos esa mentira de Satanás, que es que yo no soy digno, que es que otro, Luis así tiene una vida perfecta, yo no. O Rafael, sí, Rafael es santo, Rafael cuando ora casi que se pone blanco. No es así.
No es así. Aquí todos nosotros, pues el Señor nos hizo así para que su gloria se pudiese manifestar en nosotros como vasos de barro. Y para que toda la gloria sea de Él. Lucas 4, del 17 al 19, dice: el Señor se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es la buena noticia que reciben los pobres? Que le vamos a transferir. No. Los pobres de espíritu, los que reconocemos que sin Cristo estamos mal, que sin Cristo estamos perdidos. La buena noticia es que Cristo murió por nosotros. Y a eso vino Jesús, a dar buenas noticias a nosotros los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Corazón quebrantado, un corazón roto en muchas partes. Pues no sé, levánteme la mano a quien no le han partido el corazón aquí. ¿A quién le han partido el corazón? ¿A quién se lo han roto en pedacitos? ¿Sí? La vida, situaciones, circunstancias. El Señor vino a restaurar esos corazones. Dice que nos ha enviado, que el Señor lo envió, el Padre lo envió para sanar estos corazones. Dice también que vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes han estado presos aquí? Todos hemos estado presos espiritualmente hablando. Vamos ahora a abrir nuestro entendimiento espiritual también y darnos cuenta que el Señor nunca fue una cárcel a sacar gente. Él está hablando de esclavitud y de personas presas, pero en su alma, en la cautividad. Dice que Él vino a pregonar libertad a esos cautivos. Dice también que vino a dar vista a los ciegos. Pues cuando está hablando de vista a los ciegos, quiere decir que las personas que no veían, los fariseos eran ciegos, no veían que Cristo era la salvación. Y nosotros en otro tiempo estábamos así. Estábamos ciegos, pues en cualquier cantidad de cosas, y no entendíamos que Cristo era la salvación, hasta que el Señor Jesucristo vino y nos dio vista a nosotros. Así el Señor también va a seguir dando vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pues entonces enumeramos sanidad en el alma y el corazón, ¿no? Sanidad, esa sanidad viene cuando el enemigo nos ha llevado a esa cárcel espiritual y nos ha castigado, nos ha hostigado, nos ha creado heridas. ¿Sí? Hay personas que dicen que cualquier persona por decir ya lo lastima. Y yo creo que es que el enemigo se busca la manera de crear situaciones donde vuelve a golpear a la persona. Espiritualmente vuelve a traer dolor y quebranto en el corazón de la persona, mientras esa persona está cautiva. Pero el Señor Jesús vino a traer libertad a los cautivos y los oprimidos. Bueno, estuve orando la semana pasada con mi esposa y el Señor estaba orando era realmente por el ministerio de alabanza, no estaba orando directamente por mí, y el Señor me muestra una visión, se la comparto porque de verdad me impactó y creo que va a ser de ayuda, de bendición para muchos. Yo veía como un hombre preso, con cortaduras, realmente era un ser espiritual, ¿no? Era como un demonio, estaba todo cortado, golpeado, y yo estoy creyendo que son cosas mías hasta que él como que ve hacia arriba con una cara y me ve y orando me quedo así como que, oye, es de verdad. El Señor me decía que ese era un espíritu que me tuvo encarcelado, en cautividad, en áreas en áreas sexuales de mi vida. Me tuvo oprimido en esa área por mucho tiempo. Pero el Señor me muestra lo que Él hizo. Me muestra que
en lo que el Señor me saca de allí, a Él, el que atormentaba, el que angustiaba, el que oprimía, el que hostigaba, a Él lo metió dentro. ¿Y por qué? Porque el Señor dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo muere, Él no salió a evangelizar, a buscar almas el primer día, no. Él descendió a los infiernos y la cautividad la llevó cautiva, es decir, todo lo que oprimía al hombre, espiritualmente hablando, todo principado, toda potestad que fue expuesta en la cruz, Él tomó esa cautividad, esa legalidad que tenía Satanás para oprimirnos, Él la tomó y como Él es justo, como ella nos hacía cautivos, Él la tomó y la llevó cautivo. ¿Sí? Cuando el Señor manifiesta justicia, lo que está arriba, Él lo allana, y lo que se humilla, Él lo exalta. Lo que nos hace cautivos, Él lo mete preso. Eso es la justicia del Señor. Y pues es impresionante porque entendí que lo que nos puede hacer libres de esa cautividad espiritual es el clamor. No es una oración. Por lo general, yo nunca oraba 2 o 3 veces por la misma cosa. Pues yo decía, bueno, ya el Señor ya yo le con Él, ya lo sabe, ya se lo voy a repetir todos los días. Pero luego de todo esto entendí que el clamor, por aquí tengo la definición, es como un grito. Como un grito en el cual uno le pide auxilio. No sé si aquí alguien ha estado de verdad en peligro de muerte, que ya uno dice, no, aquí pues, si interviene Dios, estoy frito. ¿Sí? Y de repente sale de nosotros como un grito, como Señor, ayúdame, Señor. ¿Entiendes? Y ese clamor, eso brota de adentro, eso no es algo que yo me voy a parar aquí y vamos a clamar. Es como en un principio, pero es algo que sale dentro de nosotros. Es un grito de liberación. Es un grito de nosotros. ¿Y qué pasó conmigo? Pues en esa área donde el enemigo me tenía cautivo, llegué un día, yo le dije, Señor, si yo sigo siendo recurrente en esto, yo no te puedo servir. Y oraba, y sabes, a veces uno ora, Señor, quítame la mentira, quítame tal cosa. Pero de corazón, sabes que mañana necesitas decir una mentira porque si no, la cosa no lo oramos de corazón. Pero cuando es un clamor genuino, uno llega al punto de ofrecerle la vida al Señor. Señor, si no me lo quitas, llevo. Cuando es un clamor sincero, tú te encuentras en el piso, llorando, angustiado. Si no me quitas esto, pues no puedo seguir. Y es un clamor en cuanto a la salvación. Yo no sé cuántos llegamos aquí al Señor así, pero yo también cuando llegué al Señor, yo daba el testimonio y decía, no, es que yo estaba orando, y Dios mío, no estaba orando, estaba clamando, estaba llorando tirado en el piso, pidiéndole que por favor me salvara, que me rescatara, que me quitara ese vacío. Y ese clamor al momento produce liberación. Es impresionante. Y la idea es que todos en casa, a partir de hoy, porque aquí podemos clamar, pero no es lo mismo cuando lo hacemos en intimidad delante del Señor. O sea, es una cosa tan pura, tan real, que sale dentro de ti. Y hay ejemplos en la palabra. Por ejemplo, el endemoniado de Gadareno. El Señor llegó. De hecho, cuando iba, se levantó la tormenta y todo el tema. O sea, el enemigo tratando de que Jesús no llegara. Y cuando Jesús llega, el endemoniado, a pesar de tener legiones de demonios dentro, él se pudo arrodillar. Dice, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. No dice que lo trajeron los demonios, que lo tenían dándose golpes. El que fue el hombre. Él pudo ir delante de Jesús y arrodillarse. Y si él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y él clamó, y en lo que él clama, el Señor lo saca de esa cautividad. Hostigar tiene que ver, imagínense, con acosar, golpear y azotar insistentemente. O sea que si hay un área de mis emociones que todavía está cautiva, en tinieblas, eso es terrible. Eso es todo el día. Todo el día el enemigo dándome por cualquier cosa.
por cualquier persona, por cualquier cosa que ocurra, el enemigo está allí, insistentemente golpeando, hasta el día que te le lancen al tren. Eso es lo que él quiere, él no está jugando, él no pierde el tiempo, él quiere quitarte la vida. Y es necesario el clamor para que el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, nos pueda hacer libres. Pero es anhelándolo con todo el corazón, deseándolo, procurándolo por el anhelo de ser libres para agradar a Dios. O sea, si la motivación es la correcta, el Hijo se manifiesta y te hace libre. Pero es necesario clamar, como le decía, yo antes no oraba por lo mismo más de 3 veces. Pero el clamor es algo insistente, es como una madre cuando el hijo está preso. Tú no le puedes decir a la mamá que no ore, que no lo busque. Y pues he visto casos que la mamá iban a las cárceles a llevarle comida a los hijos y el nené era lo mejor del mundo, era matón, violador, lo que sea, pero el nené era lo mejor del mundo. ¿Sí? Y no, él es un santo, él no hace nada. Pero es el corazón de la madre y ella clama y ora y no se cansa de orar, como el testimonio que vimos en la película de Jóvenes. Es impresionante cómo sacas tú tanta fuerza para orar por lo mismo todos los días. Tiene que ser un clamor, y el clamor al momento produce libertad. Clamar es diferente a orar. Yo hablo con Dios, Dios me responde, pero clamar es presentar delante de Dios una necesidad que, Señor, si esto no pasa, pues yo aquí me muero. Pero el clamor es algo de adentro, es algo que brota, que de verdad es lo que Dios ha estado pidiendo en Venezuela, y ahora es que lo entendí. El Señor dice, no, oran, ayunan, pero delante de mí, de la boca hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Yo no entendía, Señor, pero ¿por qué sigue la opresión si hay tantos clamores que se levantan, oración, ayuno? Y es porque el clamor no está siendo sincero en Venezuela. En nosotros los venezolanos el clamor no está siendo sincero del corazón, y por eso no produce nada, porque la iglesia en verdad no ha entendido y no se ha humillado como deberían, porque no hemos entendido que el clamor es de corazón, es como de las entrañas. Y un verdadero clamor, como les decía, produce liberación. Por acá en Éxodo 3, del 7 al 9, dice, dijo luego Jehová, le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es decir, que Jesús está atento al clamor de nosotros. Pero ¿y si no clamamos? Pasan 40 años y todavía nosotros presos en Egipto. Dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios le oprimen. ¿Qué fue lo que llegó a Dios? Fue el clamor. No fue las buenas acciones de los judíos, no fue que hacían, no sé, bonitas pirámides, no es lo que ellos hacían, no es que se portaran bien delante de Dios y le obedecieran a Faraón, no, era el clamor lo que llega a la presencia de Dios. Y Dios 40 años después es que dice, ahora escucha el clamor. O sea, no habían clamado, seguían siendo esclavos porque no habían clamado. Y pues el pueblo obviamente tardó mucho tiempo para clamar. El clamor, como les dije, grito de auxilio o llamar a alguien en busca de ayuda. A veces cuando tenemos una dificultad, clamamos al vecino, le clamamos a un amigo, le clamamos al jefe, a quien sea le clamamos.
Pero a Jesús le clamamos de último. Cuando ya el jefe nos da la espalda, cuando el enemigo no está, el amigo no está, entonces ahí nada más queda Jesús y no nos queda de otro. Pero si pudiésemos cambiar eso y colocar de primer lugar a Cristo, todo sería más fácil. Toda nuestra vida sería más fácil. Necesitamos clamar para que la libertad de Cristo se manifieste en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue cautivo muchas veces. Fue cautivo también en Babilonia. Y en Babilonia, pues clamaron, así como clamaron en el desierto cuando estaban en Egipto, clamaron en Babilonia. Y en sus casas pueden leer Daniel capítulo 9. Daniel comienza a clamarle a Dios siendo profeta, siendo un hombre de oración 3 veces al día, habiendo sido lanzado al foso de los leones y los leones no hallaron nada injusto en él, no se lo comieron. O sea, es algo tremendo. Aún así, Daniel, cuando clama, él se pone a la par del pueblo y dice: Señor, hemos pecado. Siendo profeta, no hemos oído la voz de tus profetas. Hablando de Jeremías. O sea, la humillación de ese hombre en ese capítulo te deja sin palabras. Porque es un hombre de una conducta intachable. Y él pues se baja de allí y dice: Señor, nosotros por culpa nuestra y de nuestros antepasados estamos aquí en Babilonia y no te podemos adorar en tu pueblo, en el templo que tú nos regalaste, que tú nos edificaste. Y comienza a clamar, pero él entiende algo: Dios es mi justicia. El nombre de Daniel significa Dios es mi justicia. Y por eso es que él clamaba. Y no le clamaba a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él podría decirle a Nabucodonosor: Rey, acompáñame, vamos a libertar al pueblo. Y Babilonia los liberó. Babilonia tenía mucho poder militar, pero él no fue a Babilonia. Él no recurrió a Nabucodonosor, él recurrió a Jehová, que es su justicia. El pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia luego de la destrucción del templo. Daniel clama con un corazón humillado en medio de la cautividad. Pero ¿por qué se llevan cautivo a Babilonia? Al pueblo, ¿por qué se lo llevan cautivo? Porque abandonó completamente todos los mandamientos del Señor. Le dieron la espalda a Dios en su prosperidad, cuando Jerusalén pues tenía lo que quería, tenía oro, tenía todo. Los reyes le dieron la espalda a Dios y cayeron en cautividad. Eso nos tiene que poner alerta. Porque cuando nosotros le damos la espalda a Dios, lo más seguro es que caemos en cautividad. La cautividad se manifiesta en nuestra rebelión, en nuestro pecado, en la iniquidad. ¿Sí? La iniquidad es algo que está dentro del hombre, está en el espíritu del hombre, pero ahí no la vemos. La iniquidad se manifiesta luego en el alma por medio de la rebelión. Hay uno rebelde a todas las cosas de Dios. No quiero, no me gusta, porque tengo que hacerlo, y acaso Dios me va a obligar. Y empezamos a ser rebeldes contra Dios, pero ese es el alma del hombre que está cautivo. ¿Y cómo se termina manifestando esa rebelión? En el pecado. Finalmente es lo que aflora, es lo que da el fruto, es lo que todos ven. Pero el pecado tiene una raíz, y si no cortamos el pecado de raíz, no vamos a hacer nada. Supongamos que el pecado, pues lucho con un pecado 1 año, 2 años, 3 años. Llega un momento que uno dice: Señor, yo soy demasiado falso. Yo me regreso a lo que hacía antes. Pedro lo hizo. Pedro negó al Señor y se fue a pescar. Y abandonó ministerio, abandonó todo y se fue a pescar nuevamente. Y muchos cristianos que están apartados del Señor se van por eso. Dicen: no, yo soy muy pecador. Y como le dije la otra vez, vi una prédica de Dante que él decía, da un ejemplo, un enfermo. Y el enfermo, vamos al médico: no, yo estoy muy enfermo, voy al médico. Es completamente ilógico. Si de verdad somos coherentes y pensantes, no tenemos ningún tipo de retraso, entendemos que alejándonos de Dios no hacemos nada. Tenemos que acercarnos a Él. Si estamos enfermos, nos acercamos enfermos a Él y Él nos sana. Pero como les comentaba, la iniquidad está dentro y da fruto como el pecado. Entonces imagínense pelear tantos años contra el pecado, no superarlo, porque obviamente entonces
si no lo atacamos de adentro, no se supera, y nos apartamos. ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios, pero es una estrategia del enemigo y por mucho tiempo le ha funcionado. Entonces no caigamos en eso. ¿Sí? Luchemos, clamemos al Señor. Hay dos cosas: clamar al Señor y llenarnos del Espíritu Santo. Eso nos va a hacer libres. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo en oración, leyendo sus palabras, hablando con Él, aprendiendo a escucharlo. Porque no solamente que yo hable, es poder escuchar al Señor. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, como le decía, cuando el hombre, los médicos no pueden hacer nada por nosotros, allí buscamos al Señor. Lo vemos como la única salida y nuestra oración deja de ser una oración común. ¿Sí? Ya se convierte en algo que viene dentro de nosotros, es como un grito, y es allí cuando el Señor nos puede sacar de esas cárceles espirituales. Pues cuando me ocurrió, en esto que les comentaba, pues yo me sentía totalmente diferente. O sea, como que algo había cambiado, algo había pasado en mí. Y entendí que no es más que esto, que el clamor produjo una liberación. Y aún así, entonces debemos orar, ayunar, decirle: Señor, ahora quiero que me muestres otra área donde yo pueda estar cautivo, donde no haya permitido que tu luz penetrase en mi vida. Y el Señor te muestra, por la palabra, por su espíritu, como sea, Él te lo va a revelar. Y entonces oramos por eso y clamamos por eso y vamos siendo libres de toda atadura, de toda cautividad, de toda cárcel espiritual. Porque, como le decía, la clave es la identidad como hijo. ¿Sí? Saber lo que dice allí en la misión de la iglesia, que el Hijo vino a libertarnos. Es lo que él anhela. No le podemos servir con eficiencia. Yo no puedo salir a decirle a alguien: mira, no mientas, cuando soy un mentiroso. Eso nos va a frenar, pero cuando somos libres, nada te va a detener. Y vas a poder establecer el reino de Dios en la tierra. Se va a poder manifestar a través de ti ese reino. Y las personas en ti van a ver la luz y van a ser libres también. Porque ciertamente la palabra de Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, se cumple en Cristo. Pero cuando nosotros somos libres, opera esa palabra en nosotros y también podemos llevar a las demás personas a la luz de Cristo. Podemos decirle a los presos: salgan de las tinieblas, y ellos salen en el nombre de Jesucristo. Cuando entendemos que somos hijos, todo lo demás sobra. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, o sea, ya ni tu propio pecado te atormenta. O sea, una cosa que tienes una relación con tu padre y sabes que tu padre está tratando contigo y simplemente dice: bueno, Señor, perdóname, fallé, pero voy hacia adelante. O sea, no me quedo en el piso, me levanto y sigo contigo. Y esa identidad de hijo nos ayuda a seguir avanzando en el propósito eterno. No necesitamos iras, contiendas, angustias cuando entendemos que somos hijos. Yo no necesito pelear con alguien porque yo sé que soy hijo. Yo no necesito pelear para ser aceptado porque mi papá me aceptó. ¿Sí? Entonces, la libertad es integral, es en todas las áreas de nuestra vida. Ya, como le dije, sea iniquidad, sea rebelión, sea pecado, cuando clamamos a Dios, Dios nos hace libre y rompe toda ligadura de muerte. Salmo 18, del 3 al 6, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Las ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Imagínense la situación en la que estaba David. Está hablando de en un momento pasaba una persecución en el mundo natural, estaba siendo perseguido, si mal no recuerdo, por Saúl. Pero en el mundo espiritual, él pudo ver o pudo tener el entendimiento de lo que le rodeaba. Ligaduras de muerte, habla de torrentes de perversidad, habla de ligaduras del Seol,
¿sí? Son como cadenas, como ataduras que lo querían retener, que lo querían llevar a la muerte. Pero de manera fácil, él da una solución y dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Amén. Amén. En tu angustia, ¿qué tienes que hacer? Invocarlo. Invocar el nombre del Señor. Clamar. Llamar al Señor con un grito de auxilio. Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es impresionante porque pues aquí vemos muchas partes donde David clamaba y el Señor al momento le respondía, porque era un clamor. Salmo 73, del 1 al 7, dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este salmo no es de David, es de los hijos de Asaf. Pero miren lo que él está diciendo. Él está elogiando a Dios y después se sabe lo que realmente está en su corazón. Bueno es Dios para con Israel, para con todos los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y comienza a hablar de lo que hay en él. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, y su vigor está entero, o sea, no sufren, no les preocupa que se van a ir, que se van a morir algún día. Su fuerza, a pesar de que hacen maldad, están como si nada. O sea, personas que nosotros vemos, gente que está apoderada de comunas, y nosotros no vemos que le pasa nada. Llega el punto que el cristiano dice: no, yo quiero ser como él. Quiero tener una moto, una pistola, salir a matar por ahí, a vender droga, y me hago la plata. Está allí como un gato en la iglesia, de la barea. No, yo me busco la plata fácil, todo está estudiando. ¿Sí? Eso es lo que Satanás quiere que piense. Y a este hombre le pasó, y eso nos puede pasar a cualquiera. Dicen los hijos de Asaf: pues no pasan trabajo como nosotros, no son azotados como nosotros, pues la soberbia los corona, se cubren vestidos de violencia, los ojos se les saltan de lo gordo que están. O sea, yo aquí de lo más cómodo ese al día, y aquel allá, todo lo que le provoca, él lo come, tiene plata, tiene todo. Y dice que logran con creces los antojos de su corazón, es decir, ellos quieren algo así y pueden conseguir algo así. Dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan altanería, ponen su boca contra Dios y su lengua pasea por la tierra. Por esto Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Yo en vano he limpiado mi corazón. Dice: en vano he lavado mis manos en inocencia. Es decir, en vano busco a Dios. Yo en vano voy a la iglesia. Yo en vano oro. Yo en vano me he guardado de hacer lo malo. O sea, ha sido una pérdida de tiempo hacer todo esto que hacemos. Es lo que está diciendo Asaf. Dice: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, bueno, voy a hablar como ellos y voy aquí a la generación de sus hijos, voy a engañarla, no puedo. O sea, voy a tratar de ser como ellos y no puedo. Tú sales de aquí y tratas de serte el malo y de salir, y vamos a robar, y vamos a poder. O sea, el Señor te va a traer por las buenas, por las malas, después que te lleve un carro, después que estés con una enfermedad terminal, en un hospital, como sea, pero te va a traer. Y dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, tratar de entender todo esto para mí, pues me costó. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios,
comprendí el fin de ellos. O sea, la persona tiene que entrar en la presencia de Dios para entender por qué Dios hace o permite las cosas. ¿Sí? El fin de ellos, ¿cuál es? Muerte y destrucción. Es lo que Asaf llega a entender. ¿Y cuál es el fin de Asaf? Si se mantiene en integridad a Dios, en devoción a Dios, en búsqueda a Dios, vida eterna. Pero es entrando al santuario de Dios cuando entendemos. Si no entramos, no vamos a entender. Si el pueblo, en tiempos de Moisés, pues los que se quedaron abajo, que no quisieron ir a la presencia de Dios, cuando Moisés descendió, ¿qué estaban haciendo? Adorando becerros de oro, Dios, por no subir a la presencia. Entonces, si no entramos en el secreto, en la intimidad de Dios, nos vamos a ver sin entendimiento, con el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué quiere hacer Dios con mi vida, no conozco mi propósito y creo que todos afuera están mejor que yo que estoy buscando a Dios. Y es impresionante todo lo que tiene este salmo, porque el salmo sigue más allá y Asaf pues sigue comentando cosas, pero pues el enemigo quería poseer también cautivo a David. ¿Sí? ¿Por qué el enemigo se le presenta a David de tantas formas, en tantas maneras, y trataba de que no fuese rey, de que él no llegase a reinar? O sea, desde que estaba con la oveja de su padre, osos, leones, o sea, se te para un león ahí enfrente, un oso, y lo peor es que el tipo iba y siendo un muchacho y lo mataba. Sí, pero el enemigo quería acabar con él. Dios estaba con él, pero si Dios no estaba con él, hubiese sido el almuerzo del león. O sea, el enemigo quería cortar la vida de David, y si quería hacer esto con David, ¿cuánto más no con nosotros? ¿Cuánto más el enemigo no va a querer tenernos en cautividad, tenernos en opresión, tenernos en tinieblas, donde no podamos andar en luz, donde no podamos ver realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros? Eso es lo que el enemigo quiere. Es decir, que si quería hacer eso con David, ¿cuánto más no lo va a querer hacer contigo y conmigo? La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gracias al Señor hoy se rompen estructuras mentales producto de la cautividad. Y pues la idea es que nosotros podamos entender primero que hay un mundo espiritual, entender que hay cosas que nos pasan que pues quizás es porque abrimos nosotros puertas al enemigo, quizás es por pecados de generaciones en generaciones, pero es algo que hoy nos toca solucionar a nosotros. Y necesitamos clamar, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele quiénes somos nosotros en Cristo. Es allí donde está la libertad, es allí donde está la identidad de hijos y hay libertad en nosotros. Es allí donde el Señor puede seguir obrando y puede seguir dándonos para nosotros avanzar en el reino, establecer su reino. ¿Sí? Si a mí me gusta robar y el Señor me dice, el pastor, llévate el bafle y llévate eso para el evangelismo, ¿ustedes creen que a los 3 días yo no agarro el micrófono que suena mejorcito y digo, bueno, este me sirve más tarde? Y lo guardo. No voy a poder extender el reino si estoy en cautividad. ¿Sí? Si me gusta decir mentiras, yo no puedo ir allá afuera a hacer luz y pretender que cuando yo hable verdad el Espíritu Santo me respalde. No me va a respaldar porque digo mentiras. Si no vivimos en justicia, en integridad, no va a pasar nada cuando clamemos por Medellín, cuando clamemos por Colombia, no va a pasar nada. Necesitamos primero clamar por nosotros, que el Señor nos haga libres de todo lo que nos tiene en opresión, en cautividad, y luego de eso nosotros pues que nos pase por la mente llevar la libertad a otras personas. Pero primero necesitamos nosotros ser libres. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Pues si quieres te pones sobre tus pies.
y vamos a darle gracias por este día, por su palabra,